Hola, buenas tardes. Soy Javier Jiménez, vocal segundo del Grupo Jóvenes de Jaén. Me dijeron, o dijimos en el anterior vídeo, que una vez que se publicara el vídeo, que dejaríamos un correo electrónico habilitado, incluso mis redes, para que los compañeros pudieran hacerme preguntas acerca de los ERTE derivados del coronavirus, ¿vale? Entonces, en este vídeo, que va a ser más breve, voy a intentar contestar esas preguntas que nos han mandado los compañeros, ¿vale? Intentaré ser lo más explicativo posible y a ver qué tal. La primera pregunta que me han mandado es que cómo afecta a los contratos temporales a los ERTE. Bien. Hay una disposición, es decir, el propio Real Decreto 9/2020 establece en su artículo 5 que los contratos de trabajo, cuando sean temporales y estén afectos a un ERTE, ya sea por el artículo 22, fuerza mayor como vimos, o el artículo 23 por causa objetiva, entiende que se suspende el plazo de ese contrato. ¿Qué quiere decir? Que mientras que dure el ERTE, ese contrato está suspendido y cuando se reanude, se reanudará con lo que quedara o quedase de ese contrato. Así lo dice taxativamente el propio artículo 5 del Real Decreto 9/2020, que establece la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos de relevo e interinidad por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 8/2020, que es el que regula lo de los ERTE que vimos la otra vez, tanto por causa objetiva como por fuerza mayor, supondrá la interrupción del cómputo, tanto la duración de estos contratos como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido en cada una de estas modalidades contractuales respecto a las personas trabajadoras afectadas por esta. Es decir, que mientras que la empresa esté en un ERTE y este trabajador esté sometido al ERTE, ese contrato de trabajo se encuentra suspendido y cuando se reanude la actividad y se dé por finalizado el ERTE y el trabajador se incorpore, quedará lo que quedara en ese contrato. Es como si este periodo no hubiera existido. Esa es la primera pregunta. Otra pregunta que me han hecho es qué pasaría con las suspensiones de los contratos de trabajo de trabajadores que estén afectados por una IT. Bien, imaginémonos que una persona está afectada por una IT desde el mes de enero o febrero del 2020 y el 15, el 16 de marzo la empresa hace un ERTE por fuerza mayor porque su establecimiento ha sido cerrado por el gobierno. Bien, en este caso, ese trabajador seguirá cobrando la prestación de IT, ¿vale? Seguirá cobrando la prestación de IT y una vez que el médico le dé su alta, una vez que se produzca la alta médica por el facultativo, esa persona pasará a cobrar la prestación por el SEPE. Habrá que comunicarlo al SEPE, tanto la empresa tendrá que comunicar, pues claro, lo decía el Real Decreto anterior, ya lo explicamos anteriormente, tenemos que explicar exactamente la casuística de cada trabajador, el contrato que tiene, si está en una IT, si no está, si está en una IT, esta persona se encuentra en una IT, entonces en ese caso, no, en principio, mientras siga en esa IT, este trabajador cobrará su prestación de IT, de incapacidad temporal, y una vez que la incapacidad temporal se acabe porque hay una alta médica, en ese caso se incorporará con el resto de compañeros a la prestación por desempleo y cobrará la prestación por desempleo del SEPE, ¿vale? Siempre y cuando, claro, en mitad del ERTE, esta persona ya curse un alta, o facultativo, o el médico le dé un alta por mejoría, por ejemplo. Entonces, en ese caso, este trabajador pasará con el resto de sus compañeros de esa empresa afectada por el ERTE, pasará a cobrar la prestación de desempleo del SEPE. Otra pregunta que me ha llegado es, sobre todo en cuanto a los establecimientos de ocio y cuanto a establecimientos de ocio, bares, pubs, restaurantes. Me han llegado bastantes compañeros, incluso algún conocido, a preguntarme qué pasa con ellos. Claro, ¿por qué viene su pregunta? Porque claro, estamos hablando y se está escuchando que probablemente el estado de alarma acabe. Es decir, el 9 de mayo o el 10 de mayo probablemente el estado de por finiquitado el estado de alarma, pero es posible o probable que esas actividades, pese a que el estado de alarma se haya acabado, sigan suspendidas. Y me venían a preguntar que si ya el estado de alarma ha desaparecido, entiendo que el ERTE no tiene ya sentido. Ahí discrepo, entiendo que sí sigue teniendo sentido porque la causa que dio origen a ese ERTE es el cierre de establecimientos y probablemente pese a que el gobierno quite o dé por terminado la situación del estado de alarma, probablemente la prohibición de apertura
de bares, pubs, restaurantes, siga vigente. Por tanto, esos trabajadores seguirán en ERTE hasta que el gobierno diga lo contrario, independientemente del estado de situación de alarma. Entiendo que en ese caso continuará el ERTE hasta que el gobierno diga lo contrario y el Estado considere que ya sí se pueden abrir los bares. En principio, entiendo que independientemente del estado de alarma, en esas situaciones será el Estado, el gobierno el que decida. Porque si nos imaginamos un restaurante o un pub en esa situación, hasta que no existan las medidas sanitarias oportunas o hasta que no, o hasta que el virus se haya ido y hayamos encontrado una vacuna o hayan bajado el número de casos de manera exponencial, en ese caso entiendo que el ERTE seguirá vigente independientemente del estado de alarma. Luego, otra pregunta que me han hecho, que también era importante, es la prestación por paternidad. Este tema de prestaciones por paternidad y maternidad, la pregunta iba porque un cliente, probablemente su mujer vaya a dar a luz en mitad de un ERTE. Entonces el trabajador quería saber cuál era la base reguladora de esa prestación, si se iba a basar en lo que iba a cobrar por reducción de jornada o de lo que venía cobrando. Entiendo que será de lo que venía cobrando antes de que el ERTE entrara en vigor. Es decir, antes de que el ERTE entrara en vigor, se tomará como base su última nómina antes de estar afectado por ese ERTE. Porque si no sería totalmente injusto al trabajador, estaría cobrando una prestación mínima, porque si le han hecho una reducción de jornada de, por ejemplo, 2 horas al día, estaría cobrando una prestación en base a esa nómina y por tanto no se ajusta a la realidad del contrato de trabajo que venía teniendo. Otra cosa importante que me han preguntado y que he estado viendo y que creo que en el otro vídeo no lo llegué a explicar bien, o que tampoco sabíamos muy bien cómo afrontarlo y que me parece interesante, es el tema de los actos presuntos por silencio administrativo. Os explico. Como vimos, la administración, una vez que se presentaba la solicitud de inicio de ERTE, me refiero al artículo 22, pero es aplicable también al otro artículo, al artículo 22, la administración tenía un plazo de 5 días hábiles para contestar. En ese plazo de 5 días tenía que contestar y tenía que decir si constataba o no constataba la existencia de esa fuerza mayor. ¿Cuál es el problema? Que obviamente en Andalucía la delegación de empleo no le ha dado tiempo a contestar a todos, porque es prácticamente inviable por la cantidad de ERTE que se están tramitando. Entonces, claro, ¿qué decía la página web de la Junta? Que en caso de que no se contestara en el plazo de 5 días, se entendía constatada la causa de fuerza mayor por silencio administrativo. Claro, yo entiendo que no sería necesario nada más. Una vez que yo he presentado la solicitud, han pasado 5 días y no me han contestado, yo ya podría irme. De hecho, la ley me obligaba a irme al SEPE a presentar las solicitudes colectivas de prestación de desempleo. Pero, por lo que nos estamos informando y estamos viendo todo, se exige, o parece ser que se va a exigir, que la administración autonómica nos resuelva sobre el silencio positivo. Es decir, nos dicte una resolución en la que efectivamente se diga cuándo se presentó la solicitud y en el que efectivamente, pasados los 5 días, no han contestado y por tanto tengamos lo que se llama en derecho un certificado de acto presunto. Es decir, que la administración diga efectivamente por silencio administrativo es positivo y por tanto al ser positivo, porque lo establecía la propia página web de la Junta de Andalucía, al ser positivo, con esa documentación, esa resolución de la Junta, habrá que llevarla al SEPE diciendo que ya tenemos la certificación del acto presunto. Yo pensaba, entendíamos que no era necesario, pero por lo que estoy escuchando puede ser uno de los motivos de negación de prestaciones porque no hayan acompañado esa certificación. Por eso era importante que una vez que acabaran los 5 días se le comunicara el fin del trámite a la autoridad laboral y por tanto pedirle que nos certificaran el acto presunto y del silencio administrativo. Y luego, por último, también era importante que me han comentado que ha habido, bueno, me han comentado no, que lo he visto en el BOE, que ha habido una modificación legal. Hay muchas, pero el Real Decreto 8/2020 ha sido modificado por el Real Decreto 15/2020. Uno de los artículos que han modificado es el apartado, han añadido el apartado 1 del artículo 22. ¿Vale? El artículo 22, el que se refería a los ERTE por causa de fuerza mayor, ha sido modificado. ¿Cómo ha sido modificado? Bueno, básicamente lo que han hecho
es añadir un apartado más, ¿vale? Y dice, en relación con las actividades que deban mantenerse de acuerdo con la declaración del estado de alarma, otras normas de rango legal o las disposiciones dictadas por las autoridades delegadas en virtud del artículo 4 del Real Decreto de estado de alarma, se entenderá que concurre fuerza mayor en el párrafo anterior respecto de suspensión del contrato y reducción de jornada aplicable aparte de la actividad no afectada. Es decir, es como que ahora especifican o regulan o normativan una especie de fuerza mayor parcial, porque puede ser que parte de la actividad de la empresa no haya sido suspendida, pero también podrá ser constitutivo de fuerza mayor, ¿vale? Es decir, ese apartado lo han añadido y es interesante. El Real Decreto 15/2020, concretamente la disposición final octava. Bien. Hasta aquí las preguntas que me han hecho los compañeros. Así que, en cualquier caso, muchas gracias. Veo que ha tenido bastante buena acogida el vídeo. Reitero que gracias por verme, por oírme, y ya está, siempre diré lo mismo, siempre habrá gente y compañeros con mucha más experiencia que yo y que salvo bajos criterios, así que estoy abierto a cualquier duda que tengáis o cualquier aclaración, dejaremos el vídeo colgado y cualquier duda que tengáis pues nos lo hacéis llegar de la manera que queráis. Así que nada, un abrazo a todos y cuidarse.